Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Saludos amigos, como cada semana llegamos a ustedes a través de Radio Funglode con su programa Colibrí Radio. En el día de hoy tenemos un tema que estoy seguro que le va a agradar bastante. Se trata de la producción más limpia. ¿Qué es o cuál es la producción más limpia? ¿Cómo surgió el término producción más limpia? ¿Y qué beneficio nos trae la producción más limpia? Para eso tendremos un invitado especial, el licenciado Daneri Santana, que va a acompañar al también licenciado Moisés Álvarez, quien ha estado anteriormente con ustedes. Estará el doctor Víctor Viña y el ingeniero Manuel Serrano. Dentro de este programa esperamos que ustedes puedan conocer los términos que se usan o que usamos para hablar de una producción adecuada, que no impacte tanto el medio ambiente y que pueda producir más beneficios tanto a los productores como a los consumidores. Les dejamos con nuestro invitado y el personal de Colibrí Radio que los acompaña. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Buenos días a todos los oyentes de Colibrí Radio. Esta semana nosotros vamos a tratar un tema que, aunque parece reiterativo, sin embargo la realidad nos obliga a tener que tocarlo nuevamente. Nos referimos al impacto que sobre la población en general tiene el tráfico de madera. Y lógicamente estamos hablando en este caso del tráfico legal, porque el tráfico ilegal debe ser siempre condenado y perseguido. Pero nos referimos a aquel que se produce como consecuencia, sobre todo de lo que llamamos planes de manejo o de lo que se denomina también plantaciones forestales. Es muy normal que la población pues, exprese su inquietud y hasta su protesta cuando ve un camión de madera transitando por las vías públicas. Eso habla de la inquietud, del celo con que la población en general pues, ve nuestros bosques. Y eso es agradable, eso es bueno, eso es de agradecer a la población que se mantenga alerta ante esta situación. Pero es bueno también que la población esté edificada, que esté educada en cuanto a que la gran mayoría del tráfico de madera que se observa por nuestras carreteras proviene de plantaciones que han sido realizadas con fin de aprovechamiento. Y eso, lejos de hacer daño, hace bien, porque eso es lo que permite que el bosque natural, que es el bosque que rinde un mayor beneficio ecosistémico, se conserve. La necesidad de madera sigue siendo todavía importante tanto en el país como en la población en general. Y por tanto, siempre vamos a tener una demanda de este producto. Y lo mejor es que ese producto, que la madera que se usa, pues sea el resultado de una plantación que se ha hecho con el fin de aprovecharla y convertir esa plantación en madera. Y eso es lo que ha estado pasando. Por más de 20 años, la República Dominicana ha sido un lugar en los campos en donde se ha plantado mucho. Han sido cientos de millones de árboles que se han plantado para fines de aprovechamiento, una parte para fines de sostenimiento de restauración ecosistémica, otro. Pero lo importante es que hay una conciencia tanto a nivel de pequeños productores
como también de medianos productores, a fin de ver en la madera, en la plantación, un nicho para la realización de sus necesidades económicas, de sus inquietudes empresariales. Y lógicamente, una vez que una plantación esté hecha, pues resulta contraproducente y hasta negación de derecho el que esa persona no pueda aprovechar la plantación que ha hecho. De manera que nosotros, teniendo como bueno, teniendo como una cosa que rinde beneficio, el que la población se mantenga celosa ante cualquier camión que ve lleno de madera, pero que sepa que de todas maneras esa madera casi siempre esa madera es el resultado de una plantación que ha sido hecha con esos fines. Si supongo que en el ministerio habrá un lugar donde llamar y poder verificar que efectivamente lo que se observa en la calle, que lo que se observa en la carretera, pues responde a alguna plantación que se hizo para fines de su aprovechamiento. Y por eso, si se ve un camión que debe tener un sello que le autoriza esos fines, pues la persona que lo observa, lo mejor es que llame a ese ministerio para verificar la autenticidad del tráfico que se observa, que puede observar cualquier ciudadano. Ese es nuestro comentario de la semana, que esperamos sirva para poder corregir por las inquietudes que generalmente se generan como consecuencia del tráfico de madera por nuestra carretera. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglote. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Muy buenas tardes nuevamente con su Colibrí Radio. Como nos mencionó nuestro coordinador, aquí tenemos un gran invitado, o dos invitados realmente, Daneri Santana y Moisés Álvarez. Moisés Álvarez es un pasado director, coordinador de cuando se iniciaron los programas de producción Más Limpia. Y coincidencialmente también ha sido coordinador, director del área de mecanismo de desarrollo limpio. O sea que es un experto que ha tenido en los últimos 20 años una destacada actuación en esos ambos programas y temas. Y en este sentido, pues Moisés, te damos la más cordial bienvenida a nombre de Colibrí y te agradecemos tu presencia. Y quizás pudiéramos iniciar que tú nos hables un poco de esa trayectoria tuya y los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente es producción más limpia para el público que nos oye? Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bueno, estamos hablando ya del año 1996 aproximadamente. Ya existía, y por aquí, bueno, existían algunas ideas, pero eso se plasmó en un decreto que después se eliminó en el gobierno. Se eliminó, no, se sustituyó, para utilizar la palabra más apropiada. El decreto, hay un decreto, el 789-04. 04 significa que es del 2004, que creó el Programa Nacional de Producción Más Limpia. Y está obviamente a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se encuentra en el Ministerio de Gestión Ambiental, que es lo lógico que esté ahí. Y entonces vamos a empezar primero a definir qué es producción más limpia y las confusiones que pueden haber, porque por ejemplo también se habla de mecanismo de desarrollo limpio. Y para el que no conoce esto puede crear un poco de confusión. Ese programa que se creó originalmente y que posteriormente voy a decir el nuevo nombre que tiene, lo que persigue es que las industrias reduzcan. También podemos hablar de la famosa 3R. Reducir, reciclar, reutilizar. Es algo similar a eso. ¿Qué es lo que persigue? Lo que persigue es reducir las emisiones. Entonces normalmente se divide en tres áreas, básicamente. Energía, o sea, reducción del consumo energético.
agua y el asunto de los desechos, la basura. La idea es tratar de reducirlo a cero si es posible. Entonces, fíjense que es mucho más amplio, incluye energía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la industria? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una industria cualquiera. Yo recuerdo que también hice un curso con la GTZ en ese entonces, que ahora es GIZ. GTZ es la Cooperación Técnica Alemana. Hice un curso, me acuerdo con David también, lo hicimos juntos. Y trabajamos en una fábrica de hielo. No voy a mencionar aquí porque no nos están pagando dinero por esos anuncios. Pero es una fábrica de hielo. Entonces, ¿qué es lo que se persigue? Por ejemplo, usted tiene un consumo en la fábrica de hielo, hay que congelar el agua, obviamente. Entonces, usted tiene un consumo energético. Lo primero es, uno empieza por los transformadores, porque hay un factor que si se reduce utilizando capacitores, permite que sea mucho más eficiente. Entonces, por ahí uno empieza con ese tipo de ajuste de los transformadores y los capacitores y los condensadores para tratar de eficientizar la electricidad. También utilizar aire acondicionado más eficiente. Por ejemplo, ustedes lo ven en Europa, aquí poco se utiliza, curiosamente. En Europa lo hacen más bien por el consumo en invierno, porque tienen que tener calefacción. Si ustedes van a Europa, lo que hemos tenido la oportunidad de estar en Europa, saben muy bien que las ventanas es como la nevera, tienen como un borde de goma, de cierre hermético. Eso es importante, tanto en las ventanas como en las puertas. Eso es importante tanto si uno utiliza aire acondicionado como si utiliza calefacción. En el caso de nosotros, la calefacción no tiene mucho sentido por razones obvias. Entonces, ese tipo, no solamente el aire acondicionado, sino el que tener aislamiento en las paredes. Por ejemplo, en Europa se acostumbra también ponerle aislamiento a las paredes. Yo conozco un amigo mío, que ustedes lo conocen también, pero que no lo voy a mencionar, que tiene un centro de cómputo, y él es físico también, así como yo le digo, él es un monstruo dominicano, porque es físico, pero se metió a negocio y le ha ido bastante bien, por cierto. Él, cuando me llevó a visitar ese centro de cómputo grandísimo que él tiene, las paredes estaban todas acolchadas y con un airecito no muy grande. Ustedes saben que la computadora consume mucho. La gente no se da cuenta que con el uso del correo electrónico se aumenta el consumo de electricidad y las emisiones de CO2, que lo voy a tocar eso ahora. Entonces él tenía acolchadas las paredes. Eso le reducía muchísimo el consumo de electricidad. Entonces, también utilizar temporizadores. O sea, no que que las luces sean ahora LED, originalmente eran fluorescentes, pero entonces está el problema del mercurio, ahora el LED, que son mucho más eficientes. Pongo un ejemplo. Ahora, los estudios, yo recuerdo, estábamos hablando de edad hace un momento. Yo recuerdo antes, eran unos focos, compadre, que mira, tú sudabas. Es más, por eso normalmente a uno le ponían antes de ir, te arreglaban y todo, porque era una sudadera, porque eran unos focos que incandescentes. Ya eso no tiene sentido. Entonces, tú vas a reducir el consumo. Y hay auditorías, se hacen auditorías energéticas para eso. Pero no vuelve lo mismo, no queda restringido a la parte de energía eléctrica. Agua, por ejemplo. Tener llaves, o la que usan los médicos que lo mueven con la pierna, la abren y la cierran con la pierna, para no contaminar ni nada. O tener que tú la pisas y después de un rato, o eléctrica, que tú metes el agua, la mano, y ahí funciona y sale el agua. Y eso se reduce el consumo de agua. Lo mismo inodoro. En mi casa, por ejemplo, yo tengo un inodoro viejo y uno más moderno. Hay inodoros que consumen mucho menos. Tú le das y con un poquito de agua se va. Es más, ya hay inodoros y urinales, pero principalmente urinales, que no utilizan agua. Entonces, reducir el consumo de agua, porque el consumo de agua, la población aumenta, se consume mucho más y está el problema del cambio climático. Lo mismo la basura. La idea sería reducir la basura a cero. No tener que... Porque, por ejemplo, la basura normalmente se divide en orgánica e inorgánica. La inorgánica tratar de reciclarla. En vez de utilizar plástico, utilizar vidrio, que se pueden reutilizar y lavar. Bueno, está el problema de que siempre hay un problema. Hay que lavarlo, entonces eso produce agua con detergente. Reducir el consumo de agua a través de utilizar controladores, como mencioné ya, de las llaves,
y estábamos hablando de residuos, porque los residuos orgánicos no es complicado. Por ejemplo, en los hoteles, que yo he trabajado como consultor en los hoteles, los residuos ellos lo utilizan, usted puede utilizarlo para producir biogás o producir abono, depende. Y ambos pueden reducir las emisiones de CO2. Porque si tú lo conviertes en abono y además tú lo utilizas para la jardinería, es mucho más cómodo. Por ejemplo, los campos de golf consumen también mucha agua. Pero estamos hablando en este caso de residuos. Y lo que se puedan reciclar, utilizar vidrio donde sea posible. Por ejemplo, lo que hemos estado en Alemania, vemos que siempre te ponen una botella de vidrio y vaso de vidrio. Nada de plástico. Ese plástico no se ve. Y si usted utiliza plástico, porque te caerán arriba los empresarios de plástico, oye, me está dañando el negocio. Bueno, que sea un plástico reciclable. Porque desde que tú le pones precio a la basura, va a aparecer alguien de escasos recursos, y algunos no están escasos, hay gente que se han hecho millonarios con ese negocio, recoge el plástico y lo lleva y lo recupera. Eso es producción más limpia, básicamente. Que ahora ha cambiado, déjeme decirle, hay un decreto que por cierto lo emitió Danilo Medina en ese entonces, que es el decreto 153-15. Fíjense que uno fue en el 2004 y otro el 15. Antes existía ese proyecto, pero no estaba todavía en un decreto. Fue después que vino el decreto. Y ahí llegamos a trabajar varias personas, entre ellos. Me acuerdo Rafael Veló, era uno de los que estaba en esa parte también. Y hacíamos reuniones en la UNFO, en diferentes universidades, nos rotábamos. Pero ahora han cambiado un poco las cosas, de acuerdo a los tiempos modernos. Entonces se llama Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenible. ¿Estamos claros? Aunque se sigue utilizando el término producción más limpia. Pero ahora se llama Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenible. Y ellos lo tienen en su programa, en su plan estratégico, lo tienen ahí contemplado. Y hay un proyecto también, estaba yo revisando la página web del Ministerio de Medio Ambiente, en donde ellos tienen un proyecto de producción más limpia, que es producción más limpia y eficiencia en el uso de los recursos en la República Dominicana y una difusión regional en los países del CARIFORUM. Es un proyecto de unos 4 años, desafortunadamente aquí no pone fecha exacta en cuando empezó, pero está en la página web de ellos. Moisés, Perdón. Pero esos son programas, son proyectos. Yo creo que la función fundamental de un Estado es promover entre su industria, entre sus ciudadanos, la implementación de una estrategia de producción más limpia. Sabemos que la producción más limpia está llamada, como tú has dicho, a reducir las emisiones, a reducir los desechos, a optimizar el uso de la energía, a tener mejores resultados en la industria y en la empresa, a un menor costo, tanto económico como a un menor costo ambiental, porque es una producción, como su nombre lo indica, más limpia. Pero yo creo que la función del Estado no es establecer proyectos exclusivamente y programas, que va más allá, que tiene que estimular la adopción de nuevas tecnologías, de mejoramiento de los procesos productivos en la industria nacional y tiene el uso eficiente de la energía, la eficiencia energética. Entonces, creo que hay que caminar por ese sendero. ¿Por qué surge la producción más limpia? Me gustaría, y creo que a las personas que nos siguen les gustaría escuchar de ti y de Víctor, que son especialistas en esta materia. ¿Por qué surge? ¿Cuáles son las razones que motivan a la comunidad internacional a crear este sistema de producción más limpia que han adoptado prácticamente todos los países del mundo? Mira, esto empezó, o sea, el origen de todo esto es alrededor de la década de los 70 y en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido pionero en muchas cosas. Empezó con los movimientos ecológicos, movimientos de protección del medio ambiente. Ya en Estados Unidos había una tradición con los parques naturales, pero no tanto por medio ambiente, sino por ejemplo, está Theodore Roosevelt, no Franklin Delano, sino el que peleó en la guerra hispanoamericana
Kennedy, que fue presidente de Estados Unidos, que siempre lo ponen con él que usaba barba y bigote y con un sombrero de lo que se usaba en la época, porque él era militar. Teodoro Roosevelt, por ejemplo, muchos de esos presidentes estadounidenses impulsaron la creación de parques. ¿Por qué? Pero no era por medio ambiente, sino era por estética, por observar, por disfrutar la naturaleza. Pero cuando ya empezó la industrialización, empezaron a aparecer problemas, tiraban los desechos para los ríos, problemas de radiación, o sea, toda una serie de problemas. Entonces empezó un movimiento ambientalista. Y obviamente después los empresarios descubrieron, porque lo más importante de esto es, la mayoría de los empresarios son los que toman las iniciativas en esto. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que esto le deja. Porque si usted consume menos electricidad, paga menos. ¿Estamos claros? Si consume menos agua, paga menos agua. ¿Estamos claros? Y además tiene menos problemas con el uso del agua, porque si no hacemos una competencia de padre y señor mío. Y también con la basura, porque la puede reutilizar, y además el reciclado o la venta es un negocio. O sea, se crean negocios alternos. O sea, al final ya, aunque empezó con un movimiento de presión de los ambientalistas, como te dije, se fue implementando. En Estados Unidos tienen un nombre en inglés que no recuerdo ahora, que no se parece a producción más limpia. Por eso no lo recuerdo, porque mucha gente lo pone Clean Production. No, hay otro nombre que no recuerdo ahora, pero no viene al caso. Pero era la misma cosa, era el mismo concepto. Por los años 70 también sí. Surge en la conferencia, a partir de la conferencia de Estocolmo, esa necesidad de introducir cambios en el modelo de desarrollo tradicional, que se preocupaba solo por producir más bienes, utilizar más materias primas, sin importar el impacto que tenía esa producción sobre el medio ambiente. Es decir, el crecimiento no miraba hacia lo ambiental. Nos preocupábamos fundamentalmente por crecer. Entonces parece ser que el concepto de desarrollo de producción más limpia surge en el momento en que también se evidencia la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, ahora yo tengo un artículo que estoy por ver si, así como yo publiqué, después de el programa que tuvimos aquí, a mí se me ocurrió escribir un artículo, no sé si lo vieron, que creo que se lo envié a Ernesto, que era la COP26, cambio climático y la carrera armamentista. Y habíamos hablado de eso aquí. Digo, déjame escribirlo, me lo publicaron en el listín diario. Ahora tengo otro que es sobre Jared Diamond. Ustedes conocen a Jared Diamond, ese geógrafo. Él tiene un capítulo en su libro Colapso que habla de República Dominicana y Haití. Qué interesantísimo. ¿Estamos claros? Entonces, pongo un ejemplo para que ustedes vean el concepto de producción más limpia. Antes, aquí venían y cortaban los árboles y lo utilizaban y lo vendían o lo usaban. ¿Cómo usted aplica el concepto de producción más limpia? Si usted corta pero siembra. Entonces, usted puede tener un bosque sostenible. O sea, usted saca 10, siembra 10 y espera que esos 10 se den. ¿Estamos claros? No es cortar y ya y arrasar. Que resulta aparentemente más económico, porque no tiene que tener un grupo de gente que vayan a sembrar, pero a la larga te queda sin recursos. Lo que ha sucedido con Haití y que lo expresa muy bien Jared Diamond en ese artículo de Colapso. Que si no me lo publican en otro lado, lo voy a meter en la revista Funglode. Podríamos meterlo perfectamente ahí. Yo sé que esos temas interesan. Entonces es un ejemplo. Mira Haití, por utilizar de manera no sostenible, por eso no utiliza el término sostenible. Haití lo que tiene un 2%, nosotros tenemos 42% a esta altura. Cuando Jared Diamond era un 1%, o sea, Haití parece que mejoró un poquito, por un 2% de llorar. Y además, tú lo ves en la fotografía que usa el mismo Jared Diamond y el mismo Según el último inventario forestal, 49% de cobertura. ¿Y cómo está Haití? ¿Y cómo está Haití? No, muy mal. Y él lo pone de ejemplo. Él dice que nosotros, o sea, nosotros vemos a Haití como Estados Unidos nos ve a nosotros. O sea, de las diferencias tan brutales que hay. Sí. O sea, eso es lo mismo, él lo explica ahí. Pero yendo al tema que nos interesa. Para pasar a otro tema que puede crear confusión, el Ministerio de Medio Ambiente ya abrió el 6º Premio Nacional a Producción Más Limpia. Hay un premio
que se viene realizando de hace tiempo en las diferentes administraciones, y ya ellos empezaron y lo van a entregar, ya estaba abierto hasta agosto, si la memoria no me falla, está por aquí, y lo van a entregar ahora en diciembre, creo que el 8 de diciembre, por aquí está, exacto, el 8 de diciembre, los reconocimientos van a ser, que lo presentó el actual ministro Orlando Jorge Mera. Entonces, eso es los premios. Tú dirás, bueno, ¿para qué son los premios? Los premios es para estimular, precisamente. Y ya te digo, ya los empresarios se han dado cuenta de que les deja, de que no es una cuestión de ambientalista, sino que te deja dinero. Porque tú sabes que los empresarios como piensan es en dinero. Si tú no le demuestras que eso te da dinero y a corto plazo, algunos tienen una visión más de medio y largo plazo. Pero sí, cuando ellos ven que eso le da dinero, ellos lo hacen automáticamente. Entonces el premio es para estimular más esa gente y a las diferentes empresas que hay aquí. A mí me parece muy bien el premio, muy bien como un elemento estimulador del empresariado a avanzar hacia una producción más limpia. Sin embargo, me parece que solo el premio no es suficiente como acción pública en favor de la producción más limpia. La acción del Estado tiene que ir más allá de un premio que se celebra una vez al año, tengo entendido, ¿verdad? No, cada 2 años. Cada dos años se celebra el premio ya para reconocer a las personas. Yo creo que como país necesitamos acciones continuas que lleven al empresariado, a la industria nacional, a asumir estrategias de producción más limpia. Fíjate que cuando se define, por ejemplo, el PENUMA define la producción más limpia como una estrategia preventiva continua que debe aplicarse tanto al producto como a los procesos, como también a las gestiones que se hacen para colocar y disponer esos productos y los residuos que resultan de esa producción, con el fin de reducir el impacto sobre los seres humanos y reducirlos también sobre el medio ambiente. Pero es una estrategia continua. Entonces, creo que por eso planteo que la acción del Estado tiene que ser de naturaleza continua, como un programa permanente que estimule los cambios tecnológicos en la industria hacia tecnologías más limpias, que estimule a través de incentivos o de los mecanismos, las políticas que el Estado entienda, el uso de materias primas que generen menos residuos, el uso de maquinarias que generen menos residuos, menos impactos al medio ambiente. Entonces, creo que eso debíamos hacer en adición a lo que al premio. Sí, Daneri, tú has dicho, tú has tocado, por ahí nos parece que anda la gran brecha, el gran vacío, porque ahí se ven elementos. Lo que tú estás hablando es que se debe articular o debe estar articulada una real política de producción más limpia, una política pública de producción más limpia. Y de hecho están los elementos, quizás no está perfectamente articulada o definida. Tú hablaste de incentivos, existen incentivos. El licenciado Moisés habló de energía, agua y residuos. Hay incentivos, hay leyes, hay decretos, hay todo un andamiaje legal que le permite. Por eso es que él hablaba del sector privado que se ve motivado, se ve interesado y está aplicando medidas de producción más limpia, porque le es rentable, le es negocio. Por otro lado también, como bien dicen, el premio es un estímulo, pero por otro lado también es una manera racional de no malgastar, porque interesantemente producción más limpia, contrario a lo que mucha gente piensan que es reducir o limitar la producción. No es eso. Se puede seguir produciendo igual o más. Es simplemente otro tipo de producción apoyado en actividades, en tecnología, financiamiento, más amistades con el medio ambiente. Seguro. Así es. Fíjense, también otro punto a tener en cuenta es el siguiente, yo oyéndolo a ustedes. Las grandes empresas y las transnacionales no tienen tanto problema, porque tienen que cumplir con
estándares que bueno, exigen. en general, hay sus excepciones siempre. Sí. Muchas veces, por ejemplo, está el caso de Bhopal, porque todo el mundo conoce Chernobyl, pero nadie se acuerda de Bhopal. Bhopal en la India fue la Unión Carbide. Cuando son empresas altamente contaminantes, las mandan a países donde la legislación es más laxa. Y ahí se produce un escape. Por ejemplo, yo siempre pregunto a los estudiantes, ¿quiénes conocen Chernobyl? Todo el mundo alza la mano. Y le pregunto, ¿y cuántos murieron en Chernobyl? Hablan de miles. Fueron menos de 100. A largo plazo podrían haber más, pero en el tiempo que duró, 100 personas. Pero cuando le digo Bhopal, ¿el qué? No lo saben porque es una transnacional norteamericana, obviamente. Pero en Bhopal murieron miles de personas, decenas de miles de personas. O sea, porque uno es radioactivo, pero ya hemos visto con el COVID y nos olvidamos que hay 3 tipos de armas. Están las armas nucleares, la química y la biológica. La biológica tiene una ventaja, militarmente hablando, no humanamente hablando. Tu guardia le mete vacuna y le tira el problema a los otros y se mueren todos los demás menos los tuyos. Y quedan las construcciones igualitas. Y yo siempre decía que habían 3 países, y perdón que me estoy saliendo un poquito del tema, que sabían hacer vacunas. Seguro. Estados Unidos, Rusia y China. ¿Por qué? Porque ellos tienen programas secretos de armas químicas y biológicas. Lo que pasa es que no te lo dicen. ¿Estamos claros? Además de las armas nucleares que ya tenemos. Pero volviendo al tema de nosotros. ¿Cuáles son los más importantes? Son las pequeñas y medianas empresas. Me explico. Un taller de mecánica tiene muchísima basura y los aceites. Coge y lo tira al caño. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que tener un programa. Yo recuerdo que cuando hice esos estudios, ese curso diplomado, como se llama, de la GTZ en ese entonces, lo hicimos David y yo, estaba orientado a la mediana, pequeña y micro, que son los que más problemas tienen, porque primero no dominan mucho el tema y tienen limitaciones. Y son boberías. Es agarrar ese aceite, por ejemplo, el aceite de los picapollos. ¿Tú me entiendes? Tú lo metes en un tanque y eso se puede convertir en biocombustible o se procesa de otra forma. No es tirarlo al caño. Se está haciendo, hay un mercado. Sí, Hay un precio, ya se está haciendo. comercializando Pero el aceite, tanto el aceite de vehículo, que se puede del cambio de vehículo, también. el aceite que se usan en los picapollos, ya se está utilizando. Exacto. Ya están los LED Gracias. también. Es lo que te digo, pero ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque en general las grandes empresas también depende de la legislación. Sí, como te decía, la legislación es laxa, no hay controles. Acuérdate que hay ¿cómo se llama? Cuando se da un permiso ambiental hay un plan que tiene Plan que de seguir. manejo, plan de manejo y adecuación ambiental. Exactamente. Ese plan tú tienes que ir a ver periódicamente, Ese es un, porque para eso es el plan. Vaya a ver, vamos a ver qué es lo que usted está haciendo y ahí tú incluyes. Hay que monitorearlo y darle seguimiento. Exacto, y ve que cumplan con esos requisitos. el plan de manejo y adecuación ambiental es donde se establecen, primero se identifican los impactos que esa instalación va a causar al medio ambiente y luego se establecen cuáles son las medidas que se Para van limitar eso. a adoptar para evitar causar el daño mayor y quedarnos en el daño menor posible o evitar el daño siempre que sea Exacto. posible. Ahí es donde entra producción más limpia. Ahora quiero tocar otro tema. Moisés, que antes se que vaya. me olvide, a lo mejor eso es lo que vas a tratar. Sí. No te olvides, no Sí. nos olvidemos que tú al inicio mencionaste Eso. que tú querías aclarar, Ok. aprovechar la oportunidad para que nuestros oyentes Me leíste tuvieran la defensa. mente. ¿Verdad que sí? Sí, no, porque Que es y lo que además el lo han mecanismo metido ahora desarrolló. en el premio. Increíblemente. Lo que O sea, en el decreto originalmente no estaba el Consejo de Cambio Climático. Entonces, miren, ahora hay otro tema que se parece mucho, pero no es exactamente lo mismo. Mecanismo de desarrollo limpio. O el artículo 6 ahora, porque ahora tú lo sabes. se lo bien. cambiaron. O sea, porque eso varía, pero la idea sigue siendo la misma. ¿Con qué se come eso? Señores, el mecanismo de desarrollo limpio es muy simple. Es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí no estamos hablando de agua, no estamos hablando, es de gases de efecto invernadero. Y en particular el CO2, que se produce por la quema de combustibles fósiles. Yo con la COP no quedé muy bien. Y le soy sincero, estoy por escribir un artículo sobre la COP. ¿Por qué? Está muy bonito lo del metano, porque ahora le vamos a echar la culpa a la vaca. ¿Tú me entiendes?
¿Y dónde está el CO2? Porque son las empresas energéticas. Ya le sacamos los pies. ¿Tú me entiendes? Y el carbón y toda esa cuestión. Pero O sea, dicen ellos que el metano es responsable del 25% de sí, todas las emisiones. Y el otro Eso es es, responsable de más. eso Estamos claros. es sustancial. Es sustancial. Es Sí, una pero es una cuota forma de importante. echarle la cuestión a la vaca y ahora que nos convirtamos en vegetarianos. Eso me recuerda un amigo mío que él comía carne, era muy pobre, comía carne cuando se mordía la lengua, decía, comí carne hoy. Y entonces cuando ya él tiene dinero para poder comer carne, le dicen que tiene que ser vegetariano. Dice, pero así yo no oigo, así no me gusta. Entonces, volviendo al tema del mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, más nada. Entre ellos, lo más importante es el CO2, después de segunda importancia el metano y el óxido nitroso. Es reducir eso. Y eso se ha incluido porque, por ejemplo, si usted en vez de montar un generador convencional de combustible fósil, lo que mete es un generador eólico, usted está dejando de emitir. ¿Estamos claros? Entonces, ahora se ha mezclado, también le ha metido CO2, veo que en el premio contemplan eso, y aunque no está en el decreto, metieron de manera correcta el Consejo Nacional de Cambio Climático, porque es el que tiene que ver con el control de los gases de efecto invernadero. Y hay una ventaja, que esas reducciones tú las puedes vender en los mercados internacionales. Me explico. Si yo al poner generadores eólicos o solares, y que ahora son bidireccionales, por la mañana tú no necesitas el sol. O sea, porque hay iluminación natural, digo, si está bien diseñado el edificio. Esa electricidad se va a la red eléctrica y eso te lo descuentan. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que los paneles son un poco costosos. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué sería lo óptimo? Se está hablando ya de motocicleta eléctrica, nos vamos a mover a la movilidad eléctrica. Por ejemplo, yo siempre digo que en zona colonial lo que no funciona ahí como proyecto piloto no funciona en ninguna parte. Quizás porque yo vivo allá y me conviene que más tengamos proyectos para allá, no. Pero es una realidad. Lo colmado, ponerle paneles solares para alimentar la motocicleta eléctrica, porque si no se van a alimentar de la ley, vamos a tener un disparo de la red, porque todo el mundo va a enchufar el carro, ¿tú me entiendes? A la red eléctrica, y eso produce emisiones, mucho menos que combustibles fósiles. Y además son menos ruidosos, nada ruidosos, alguna vez se hace un problema, los vehículos eléctricos, y esa electricidad tú la puedes enviar cuando no se está usando a la red eléctrica. Entonces, eso es mecanismo de desarrollo limpio. Pongo un ejemplo, sí, que estaba en ese tenor. Yo pongo un generador eólico o fotovoltaico y dejo de emitir al año 10,000 toneladas, que es poco, normalmente puede ser mucho más, depende de la instalación, 10,000. Yo lo puedo vender a $1, me dan $10,000 por eso. Y eso que está un poco bajo los precios. Antes eran $10, $20. Te daban $100,000 por esa reducción de emisiones. O sea, es una ventaja. Entonces, allá que nos estamos moviendo y con el artículo 6, que eso es otra cosa también que como que se manejó como siempre. Medio, tú estabas allá, tú puedes hablar más de eso que yo que estaba en MDL y lo hice virtualmente. Porque, bueno, ni voy a contar eso porque da hasta vergüenza. Lo que te mencioné previamente. Eso es mecanismo de desarrollo limpio. Ustedes dirán, ¿cuál es la relación entre producción más limpia y mecanismo de desarrollo limpio? Podríamos decir que el mecanismo de desarrollo limpio es una parte de producción más limpia, porque trata de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero está muy especializado. No tiene que ver con agua, no tiene que ver, o sea, directamente con agua no, tal vez indirectamente. No tiene que ver con residuos, vuelvo y digo, indirectamente, porque si tú esos residuos, en vez de mandarlo a un vertedero, a que se convierta en metano, tú, o ese metano en el vertedero lo utiliza como originalmente empezó Duquesa, una barbaridad, cosa nuestra. Yo creo que el mejor, ¿cómo es que le llaman? Marca país sería, este es un país muy especial. Porque empezamos perfectamente bien con Duquesa y después se desbarató eso. Oye, era un ejemplo de produciendo metano, quemándolo, produciendo bonos. Ese proyecto llegó a producir bonos de carbono a nivel internacional y estaban por producir ya electricidad. Y todo eso se fue para donde ustedes ya saben. Pero, nada, seguimos para adelante. Hay otros proyectos. Nosotros, por ejemplo, en el mecanismo de desarrollo limpio, que eso lo maneja el Consejo de Cambio Climático, somos una potencia en el Caribe y en los pequeños estados insulares. Nosotros tenemos casi 15 proyectos registrados. Por ejemplo, Cuba, que siempre nos gusta compararnos con Cuba,
Cuba tiene 2, Jamaica tiene 2. Y Costa Rica, que nos gusta compararnos, tiene como 17 ahora. Aunque está un poquito de capa caída por los cambios y lo del artículo 6, que tiene que ver lo mismo con reducciones, para explicárselo al público, porque nosotros usamos una jerga que es, tú me entiendes, para confundir al enemigo, que el enemigo son el público, para que no nos entiendan, que estamos como una secta, ¿tú me entiendes? Para seguir siendo los expertos. Los expertos, sí, porque tienen que preguntarnos nosotros. Pero, señores, en el fondo es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y producción más limpia, mucho más amplia. Básicamente es eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo sí, Moisés, a mí entiendo que es importante conocer de parte tuya como experto, de manera simplificada, cuáles son los beneficios que una empresa percibe de la implementación de una estrategia de esa empresa de producción más limpia. ¿Cuáles beneficios percibe de manera directa e inmediata? Mira, primero está la fuerza, me explico. Si tú no cumples, te van a poner una multa. Pero te ahorras el dinero de la multa. Exacto. Aunque algunas veces hay formas de eliminar eso, pero bueno, normalmente está la coerción. O sea, tú sabes que si no cumples con eso, te van a poner una multa. Está también la parte económica. Si tú te das cuenta que poniendo paneles solares te economiza un dinero, como yo decía, tú lo vas a hacer, o poner luminaria de diodo de emisión de luz, que es lo más moderno ahora. Lo que estoy viendo aquí, esos son diodos de emisión de luz. Si tuviéramos la lámpara que usaban antes, además del calorazo que íbamos a tener, porque eran poco eficientes. Esto es al revés, esto es 90% luz, 10% calor. Aquellos eran al revés, 90% calor y 10% luz. Fíjense que los bombillos incandescentes se utilizan en la freidoría para mantener caliente la comida, porque produce más calor que luz. O sea, es poco eficiente. Entonces, la gente, eso es una aplicación térmica. Es lo mismo que habían unos saunas que tú te metías, había unos bombillos adentro y te daban un calor. No sé si tú recuerdas, pero eso es viejísimo. Y uno se metía adentro y era con lámparas incandescentes. Eso es una ventaja. Por ejemplo, yo en mi casa he cambiado todo y creo que todos nosotros ya lo que tenemos son LED y tú notas en la factura. Y más que la factura de nosotros es por escala. Después que tú pasas cierta escala te van cobrando cada vez más. Entonces todo el mundo, fíjate que automáticamente ya el que fabricaba bombillo incandescente quebró. Es lo mismo que los CD y DVD, nadie está en eso. Yo tengo ahí dos equipos que tengo que botarlos y Blu-ray, tengo una colección de DVD por cuestiones de tecnología. La basura es lo mismo. Puede producir abono, un abono orgánico, no contaminante, que te sirve para el campo de golf. Estoy pensando en los hoteles, donde tengo yo mucho más experiencia bregando como consultor en cuestiones de esas. También, como ya te dije, electricidad, el agua ni hablar. Y más que el agua cada vez es un recurso más escaso. Por ejemplo, en el este, me excusan, en el este tú sabes que tenemos el problema de la intrusión salina por el aumento del nivel del mar y porque es plano. Entonces, tú lo extraes de agua subterránea, pero entonces viene salada. Cada vez se está salinizando más. Entonces hay que utilizar con mesura el agua y tratar de reutilizarla. Como las naves espaciales. Y tú te preguntas, ¿dónde sacan el agua las naves espaciales? Es la orina de los astronautas que se recicla. Así de simple. Y tú no sé si tú has visto un aire acondicionado. El agua que sale, ¿de dónde es esa agua que sale? El agua de uno que tú vas transpirando. Yo, por ejemplo, tengo una cubeta para recoger el agua y tú te das cuenta, en una noche o dos se llena la cubeta así de agua. ¿Y de dónde viene esa agua? Porque de algún sitio viene. Es los seres humanos que están dentro de la habitación respirando. Estamos claros que estamos... Por eso es que dicen, nosotros, por ejemplo, estamos emitiendo, tú haces así, se empañó, vapor de agua continuamente. Por eso es que recomiendan cuando uno hace vuelos de muchas horas, mantenerse hidratado, porque los aires acondicionados pues te extraen la humedad. No, sí. Y más en los aviones. Pero Moisés, volviendo al caso de Daneris, él mencionó, realmente existen dos niveles de beneficios. De beneficios de la producción más limpia, ¿verdad? Uno es a nivel micro, la empresa precisamente, ya tú lo mencionaste, tiene economías, les resulta mejor negocio y eso implica mayor rentabilidad, como
como negocio, una opción de negocio. Pero yo considero, ¿y qué tú crees? Y si nos puedes quizá hablar un poquito, ya a nivel macro, a nivel de país, porque recordemos que esto de producción más limpia es una decisión de país, Sí. de Estado, ¿verdad? Del gobierno, como país, de lograr eso. O sea, ¿qué atractivo, qué beneficio? Danelis mencionó hace poco que también que era algo que el mundo ha adoptado, la mayoría de los países lo han adoptado. Correcto. Ya como una necesidad, correcto, como una prioridad nacional. ¿Qué beneficio como país? Y le agrego, Moisés, perdona, le agrego, digo que lo han adoptado porque yo supongo, o no supongo, sino estoy seguro que el tema de producción más limpia es una de las herramientas que estamos utilizando para alcanzar mejores desempeño en términos climáticos, porque sin lugar a dudas el tema de la producción de forma desordenada, el uso masivo de energía, de recursos de toda índole de los que nos provee la biosfera, es lo que nos ha llevado a este desequilibrio climático que tenemos, a esta crisis ambiental que estamos padeciendo. Y supongo que, como decía, que la producción más limpia tiene que conducirnos a unos menores niveles de emisiones y adaptación. Y adaptación, a temas menos de consumo de agua, por ejemplo. Exactamente. Menos basura. Exacto. Esos son, o sea, no solamente reducción de emisiones. Esos son para mí los grandes beneficios que aporta la producción más limpia en términos generales. Correctísimo. Yendo al tema que ustedes dos han puesto. Miren, hay varias ventajas. Quizás utilicemos el término de ahora, Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenible. ¿Cuál es una ventaja? Bueno, ¿de dónde no entra el dinero nosotros? De turismo. ¿Qué pasa? Ya el turista no es el turista de antes. El turista se fija muy bien a dónde que va. Y lo mismo sucede con la ropa, el consumidor. Ya hay una conciencia. Y muchos de nuestros turistas que vienen aquí son europeos. Y muchos de ellos son alemanes, para poner un ejemplo, pero pueden ser de otra nacionalidad. Ya hay una conciencia. Entonces, que un hotel se maneje, por ejemplo, hay una ventaja que es utilizar, yo soy verde, yo protejo el medio ambiente. Hay, por ejemplo, para la playa, tú lo sabes, bandera azul, hay toda una serie, y cómo se maneja el hotel en todos los aspectos. Entonces es una ventaja porque el turista cuando va a viajar, dice, este hotel está con ese desarrollo sostenible. ¿Tú me entiendes? Trabaja en desarrollo sostenible. Tiene una clasificación, hay clasificaciones internacionales para eso. Entonces, en vez de coger otro hotel, prefiere coger ese hotel, porque es un hotel que contribuye al medio ambiente. Entonces, es una gran ventaja para nosotros, eso es un país turístico. Lo mismo los productos que tú vendes. Por ejemplo, hay gente que no compran cierto tipo de productos porque no solamente la parte sostenible, sino si es con gente pobre, por ejemplo, en Bangladesh, que tú sabes que a cada rato se cae un edificio y se lleva muchísima gente trabajando en una camisa que cuando tú la ves aquí te dicen Made in Bangladesh. ¿Tú me entiendes? Sí, pero ¿quién produjo esa camisa? ¿Cuánto le están pagando a esa gente? ¿Cómo vive esa persona? Lo mismo los iPhones. Si tú ves los chinos que trabajan en los iPhones, 18 horas diarias, tú me entiendes, explotados, metidos en un sitio ahí. Entonces ya la gente está adquiriendo conciencia de la protección ambiental y también la protección a los seres humanos. Ya, Bangladesh siempre hay problemas, ya empiezan, vámonos a comprar. Es más, prefieren dar un poco más de dinero, pagar un poquito más, si saben que eso va a asegurar una protección al medio ambiente y a los derechos humanos. Entonces, eso es un plus que tú tienes. Y lo hace atractivo e importante para el país. Perfecto. Me parece muy bien. Yo estaba esta mañana mirando unas notas que yo hace un tiempo escribí sobre las funciones de la biosfera. La biosfera, ese espacio donde se desarrolla la vida. Y entre las funciones importantes que tiene la biosfera están la de proveernos de recursos de toda naturaleza, unos recursos que consumimos
de manera directa, como los alimentos, el agua, en fin, y otros que utilizamos como materias primas para elaborar bienes y servicios que también son importantes en nuestra vida. La ropa, como tú lo decías, el calzado, los medicamentos, el abrigo, la vivienda, que son muy necesarios. Pero la biosfera cumple con una función sumamente importante, que es la asimilación de nuestros desechos, de nuestros desperdicios. Eso es sumamente importante. Y lo que ha pasado, el problema, lo que nos ha llevado, entiendo yo, a tener que establecer una estrategia de producción más limpia, justamente que hemos desbordado nuestra capacidad de producir residuos, ha desbordado la capacidad que tiene la biosfera de absorber, de reducir de manera natural a través de sus procesos los residuos que producimos. Correcto. Sí, correcto. Ahí vamos a dejar con ese tema, con esos planteamientos, con esas reflexiones de Daneri, de sus notas, ¿verdad? Vamos a dejar para que nuestro invitado especial, Moisés, no conteste, y ahora pues pasemos a una pausa de su Colibrí Radio. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Aquí de vuelta con su Colibrí Radio en este conversatorio con Daneri Santana y Moisés Álvarez. Moisés, ya de manera más precisa, ¿qué tú consideras que debemos hacer, modificar o continuar haciendo relacionado con producción más limpias en República Dominicana? Mira, Daneri tocó un tema interesante antes de la pausa, que entráramos en esto. Lo voy a relacionar ambos con lo que tú me estás diciendo. El problema de nosotros, y escúchame que yo sé que tú eres economista, el problema es, hay muchos filósofos que consideran que la economía no es una ciencia. ¿Por qué? No. Oigan bien, porque muchas grafiquitas, muchas descripciones, pero no hay explicaciones. Y normalmente te explican los fallos después que ocurren. Así es fácil. Así sucedió, pero así cualquiera lo predice. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Déjenme explicarles. El problema de nosotros es que tenemos un modelo de desarrollo que es consumista. Me explico. Yo tengo este celular. Ya en 2 años yo tengo que cambiarlo. ¿Y a dónde va a parar esto? Yo tengo un Mercedes-Benz del año. Ya yo estoy pensando el otro Mercedes-Benz dentro de 2 años. Así no se puede, viejo. ¿Tú me entiendes? Es que los indios no tenían ese problema. ¿Por qué? Porque no tenían ese consumismo que nos han metido el capitalismo. Y peor todavía, ¿qué te dice mucha gente respecto al cambio climático? Oye con lo que te dicen. Ah, no, tenemos que seguir con combustibles fósiles y aquellos son externalidades. Eso es la eternalidad, a mí me parte el hígado siempre, y tú lo sabes. Oye, lo que ven es lo inmediato. Voy a poner un ejemplo. Brasil, cuando empezó con su alcohol para los vehículos, ¿tú te acuerdas que eso fue en la década del 80? No se llevó de la economía tradicional. ¿Por qué? Porque los economistas, ¿qué le decían? ¿Qué es lo que nos dicen muchos economistas a nosotros? Ah, pero es mejor comprar el arroz en Vietnam, que sale más barato que hacerlo aquí. Eso suena muy bonito, pero estratégicamente el día que haya problemas, nos morimos de hambre. Nosotros producimos la mayor parte de la comida básica que come el dominicano. O sea, hay que tener cuidado con una serie de cosas. ¿Estamos claros? Entonces, el modelo económico que nosotros tenemos ahora, me sorprendí con los premios Nobel de Economía ahora. No sé si tú viste que ya se están basando en experimentos, buscando las causas, no haciendo predicciones con grafiquitas. Yo recuerdo a este señor de la radio, que él decía, los economistas siempre viven haciendo grafiquitas chulas y formulitas, o sea,
hay que tener cuidado con eso. Lo que decía Stern, porque no todos los economistas tampoco son iguales, quizás sean la mayoría, y de una línea neoliberal. Lo que decía antes, el costo de no hacer nada. Si no hacemos nada con el cambio climático, nos va a salir más caro. Pero lo que estamos viendo es lo inmediato. Tenemos combustibles fósiles, que es lo que está pasando. Vamos a seguir con eso. Y además el futuro veremos. Eso se va a arreglar tecnológicamente. Y si no se arregla. No, y ahora hay unos tripeos más, porque ahora le ha cogido un señor Elon Musk y otro, que vamos a irnos para la Luna y para Marte. O sea que podemos desbaratar este planeta. Eso es lo que te venden ellos. Y él te habla de 1 millón de personas a Marte. Óyeme, yo no sé qué fuma o bebe Elon Musk. Pero, óyeme, nada más llevar 10 gente a Marte. Y además que ya se ha hecho estudio, no vamos a sobrevivir en Marte por problemas de radiación y de muchísimas cosas. Y él está hablando de 1 millón de gente. Serían 1000 viajes con 1000 gente. Y además, ¿quién va a ser 1 millón de gente? Yo me imagino que uno de ellos será él y están Bill Gates y el otro. Pero, ¿y los demás? Somos 7.000 millones. Y además, ir para Marte, llegamos a Marte. Y 10.000 en el 2050. No, pero por amor de Dios. O sea, óyeme, es que tenemos que proteger este planeta, que es lo que tenemos, y después que lo protejamos y lo tengamos bien, entonces pensamos en otra cosa. Pero tú oyes una serie de gente por ahí, y eso de que, eso es una externalidad, entonces no se toma en cuenta. Lo que se ve es el inmediatismo. Hay que romper ese modelo de desarrollo, que es lo que ha creado este basurero, porque, oye, ¿cuántas veces yo he cambiado el celular? Y tú muchísimas veces. Y entonces pregúntate a dónde va a parar esto. Ahora ya se está reciclando. ¿Tú me entiendes? Porque se le puede buscar la vuelta. Pero es un modelo consumista. Nosotros invertimos muchísimo en moda y en vehículos chulos y todo. Y en las cosas importantes no invertimos. ¿Tú me entiendes? Mira Haití cómo está. Lo han abandonado completamente, todo el mundo. Por un portaaviones, siempre insisto en el mismo tema, 14.000 millones de dólares. Un portaaviones. Y para el cambio climático no hay. Ni para Haití no hay. O sea, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y parece ser que hay una crisis de capitalismo. Porque ya eso lo había dicho el comandante Fidel hace tiempo. Lo que pasa es que como Fidel es comunista, nadie le hace caso. Ya le había dicho, el capitalismo tiene la última oportunidad. Palabra premonitoria. Mira cómo estamos. Ya yo te comenté lo de la visa. Y mira cómo se ha manejado el coronavirus. ¿Quiénes son los países que han podido controlar el coronavirus? Los países hay que tener cuidado, es una advertencia a las democracias occidentales. Tú no puedes dejar que la gente diga de que yo no me voy a vacunar, compañero, así no. ¿Tú me entiendes? No digas que yo no me voy a vacunar porque entonces yo te infecto a ti. O sea, no podemos ya estar pensando en el individuo, tenemos que pensar en la comunidad. Fíjate que los países que mejor lo han manejado son los que no tienen, porque la palabra democracia se presta a muchas interpretaciones, yo siempre lo digo. La gente te habla de la democracia de los griegos. Sí, pero tenían esclavos. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, cuando tú dices democracia, la República Democrática Alemana era del otro lado y era democrática alemana. Entonces cuando tú dices democracia, ¿qué es lo que tú te estás refiriendo? ¿Qué tipo de democracia hay? Yo lo que veo es que la democracia occidental está en graves problemas ahora. No más miren Estados Unidos lo que pasó con el Capitolio. Que hasta salió Bush y dijo, por nosotros parecemos un país bananero. Una vergüenza mundial, señores. Entonces hay problemas con eso y es un modelo de desarrollo que tenemos que cambiar. Por eso el cambio climático ya no es un problema medioambiental, es un problema de modelo de desarrollo, un problema de desarrollo. No es solamente ambiental, ya trascendió eso. Sí. Tú has tocado un tema interesantísimo y yo creo que eso puede dar pauta a un próximo programa de Colibrí Radio, porque hay personas que ya están hablando que el área de cambio climático, específicamente el área de la finanza climática, se está convirtiendo en un FMI, un Fondo Monetario Internacional Climático. O sea, le quieren imponer ciertas cosas para darle ayuda a los países como República Dominicana, le quieren imponer medidas económicas, ¿verdad? Como hace el Fondo Monetario a través. Pero eso puede ser para otro tema. Queremos darte las gracias, Moisés, Daneri, y a los oyentes, pues esperamos que este programa de Colibrí Radio en este 2020 haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana como de costumbre. Esto fue Colibrí Radio.
tu magazine sobre el medio ambiente.